Bienvenidos a las historias de Lilith. Las mejores historias de Ultra. Sean bienvenidos, amigos, a esta primer parte de las historias de Ultratumba. Vamos a leer cuentos de terror de los más famosos de todos los tiempos. Vamos a tener a grandes escritores del género, así que no se lo pierdan. Comenzando con el gran René Albert Guy de Maupassant. Guy de Maupassant nació en Dieppe el 5 de agosto de 1850. Fue un escritor y poeta naturalista. Para entender un poco qué es el naturalismo, les voy a contar que es un movimiento artístico, principalmente literario, basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos. Maupassant escribió principalmente cuentos, alrededor de 300, aunque también cuenta con 6 novelas, 6 obras de teatro, 3 libros de viaje, una antología de poesía y varias crónicas. Con esta breve descripción de nuestro autor, de su obra y del movimiento artístico al que ha pertenecido, vamos a dar inicio a el cuento La mano desollada. Hace aproximadamente 8 meses, uno de mis amigos, Luis R., reunió cierta noche a algunos antiguos compañeros de colegio. Bebimos ponche y fumamos mientras hablábamos de literatura y de pintura, contándonos de vez en cuando algún chascarrillo que otro, como es común en las reuniones de hombres jóvenes. De improviso se abre la puerta de par en par y uno de mis buenos amigos de la infancia irrumpe como un huracán. «Adivinad de dónde vengo», exclamó una vez dentro. «Yo diría que de Mabile», contestó uno. «No, estás demasiado contento», aseguró otro. «Acabas de conseguir dinero prestado, o de enterrar a tu tío, o de dejar el reloj en la casa de empeños». «Acabas de emborracharte», intervino un tercero, «y como has olfateado el ponche en casa de Luis, decidiste subir para comenzar otra vez». «Ninguno ha adivinado. Vengo de P., en Normandía, a donde fui a pasar 8 días y de donde traigo un asesino de mis amigos, que os pido permiso para presentaros», explicó. Y dichas estas palabras, extrajo de su bolsillo una mano desollada. Era una mano horrenda, negra, seca, muy larga y como crispada. Los músculos, de un vigor extraordinario, estaban retenidos en el interior y el exterior por una tira de piel apergaminada. Las uñas, amarillas y estrechas, se aguzaban en los extremos de los dedos. Aquello tenía el aire, a una legua de distancia, de haber pertenecido a un criminal. «Figuraos», prosiguió mi amigo, «que hace pocos días vendían las pertenencias de que dejó al morir un viejo hechicero bien conocido en toda la comarca. Iba al aquelarre todos los sábados montado en una escoba, practicaba la magia blanca y la magia negra, daba a sus vacas leche azul y les hacía llevar la cola como la del compañero de San Antonio. Lo cierto es que aquel viejo nigromante sentía un gran afecto por esta mano, que según decía era la de un conocido criminal, ajusticiado en 1736 por haber arrojado de cabeza en un pozo a su mujer legítima, en lo que yo creo que no iba mal encaminado, y haber colgado después en el campanario de la iglesia al cura que les había casado. Luego de esta doble hazaña se fue a correr mundo
y en su carrera, tan corta como agitada, atracó a 12 viajeros, chamuscó a una veintena de frailes en un monasterio y terminó haciendo un serrallo de un convento de monjas. Pero, ¿qué vas a hacer con esa cosa horrible?, le preguntamos. Ah, pardies, voy a hacerme una aldaba para asustar a mis acreedores. Amigo mío, declaró Henry Smith, un inglés alto y muy flemático, me parece que esa mano es tan solo carne india comestible, conservada por un procedimiento nuevo, y te aconsejo que hagas con ella un caldo de puchero. No os riáis, amigos, dijo con gran seriedad un estudiante de medicina que estaba bastante bebido. Y tú, Pierre, si quieres seguir un buen consejo, haz enterrar cristianamente ese despojo humano. No vaya a ser que venga a buscarlo su antiguo propietario. Además, tal vez esa mano haya adquirido malas costumbres, puesto que ya conoces el adagio: el que ha matado, matará. Y el que ha bebido, beberá, manifestó el anfitrión. Y así diciendo, sirvió al estudiante un gran vaso de ponche, que el otro bebió de un solo trago, para caer luego borracho perdido. Aquel hecho fue acogido con formidables carcajadas, y Pierre, alzando su vaso y mirando a la mano, dijo: «Brindo por la pronta visita de tu amo». Luego se habló de otros temas, y por fin cada uno se marchó a su casa. Al día siguiente pasaba yo ante la puerta de la casa de Pierre, cuando eran aproximadamente las 2. Entré y le encontré leyendo y fumando. «Bien, ¿qué tal estás?», le pregunté. «Perfectamente», respondió mi amigo. «¿Y la mano?». «Has tenido que verla como llamador de la campanilla, donde la puse ayer al regresar. Pero fíjate, hablando de eso, que algún necio, sin duda para jugarme una broma, vino a llamar a mi puerta hacia la medianoche. Pregunté quién estaba abajo, pero como no contestaron, volví a acostarme y me dormí de nuevo». En ese momento llamaron. Era el propietario de la casa, un individuo grosero y bastante impertinente. Entró sin saludar y dijo a mi amigo: «Señor, le ruego que quite inmediatamente esa carroña que ha colgado del cordón de la campanilla, pues de lo contrario me veré obligado a echarle de mi casa». «Señor mío», repuso Pierre con voz grave, «insulta usted a una mano que no lo merece. Debe usted saber que perteneció a un hombre muy bien criado». El propietario dio media vuelta y salió tan de improviso como había entrado. Pierre le siguió, descolgó la mano de la puerta y luego la ató al cordón de la campanilla de su alcoba. «Así está mejor», aseguró. «Esta mano, lo mismo que el hermano hay que morir de los trapenses, me proporcionará pensamientos serios por las noches, al dormirme». Una hora después de dejar a mi amigo, volví a mi domicilio. Dormí mal la noche siguiente. Me sentía agitado, nervioso. Varias veces me desperté sobresaltado. En determinado momento llegué incluso a creer que un hombre se había introducido en casa, y me levanté para mirar en los armarios y debajo de mi lecho. Por fin, hacia las 6 de la mañana, cuando empezaba de nuevo a adormecerme, llamaron a mi puerta con un golpe violento que me hizo saltar de la cama. Era el criado de mi amigo. Venía a medio vestir, pálido y tembloroso. «¡Ah, señor!», exclamó entre sollozos. «¡Han asesinado a mi pobre amo!». Me vestí apresuradamente y corrí a casa de Pierre. La mansión estaba llena de gente, que discutía y se agitaba en movimiento incesante. Cada uno hablaba, contaba y comentaba el suceso de todas las formas posibles. A duras penas conseguí llegar hasta la alcoba. La puerta estaba guardada, pero dije mi nombre y me dejaron pasar. 4 agentes de policía se encontraban de pie en medio de la estancia. Con sendas libretas de notas en la mano, examinaban el lugar, hablaban en voz baja de cuando en cuando y escribían. 2 médicos cambiaban impresiones junto al lecho en el cual estaba tendido Pierre, sin conocimiento. No había muerto, pero presentaba un aspecto espantoso.
Tenía los ojos desmesuradamente abiertos, con las pupilas dilatadas que parecían mirar hacia un punto fijo con indescriptible espanto, algo horrendo y desconocido. Sus dedos estaban crispados y el cuerpo, de la barbilla para abajo, totalmente cubierto por una sábana, que levanté. Se apreciaban en el cuello las señales de 5 dedos que se habían hundido profundamente en su carne. Algunas gotas de sangre manchaban su camisón. En ese momento recordé algo. Miré hacia el cordón de la campanilla de la cama y vi que la mano desollada ya no estaba allí. Tal vez los médicos la habían quitado para no impresionar a las personas que fuesen a entrar en la habitación del herido, puesto que la mano era en realidad espantosa. Ya me informaría de lo que había sido de él. Copio a continuación de un periódico de la mañana siguiente la crónica del suceso con todos los detalles que la policía pudo obtener. Podía leerse: un atentado horrible fue cometido ayer contra la persona de un joven estudiante de Derecho, el señor Pierre B., que pertenece a una de las mejores familias de Normandía. Este joven había regresado a su casa hacia las 10 de la noche. Despidió a su criado, maese Bombin, diciéndole que estaba cansado y que iba a meterse en la cama. Hacia la medianoche, el servidor fue despertado repentinamente por la campanilla de su amo, que resonaba con furiosa insistencia. El criado sintió miedo, encendió la luz y aguardó. La campanilla permaneció muda durante 1 minuto, pero luego volvió a agitarse con tal violencia que el doméstico, lleno de terror, se precipitó fuera de su cuarto y fue a despertar al portero, el cual corrió a avisar a la policía. Al cabo de 1/4 de hora, aproximadamente, los agentes descerrajaban la puerta. Un horrible espectáculo se ofreció a sus ojos. Los muebles estaban volcados, y todo parecía indicar que se había desarrollado una tremenda lucha entre la víctima y el agresor. En el centro de la alcoba, tendido boca arriba, con los miembros yertos, el rostro lívido y los ojos espantosamente abiertos, el joven Pierre B. yacía inmóvil. En su cuello se apreciaban las señales profundas de 5 dedos. El informe del doctor Bourdeau, que fue llamado inmediatamente, aclara que el agresor debió estar dotado de una fuerza prodigiosa y tuvo que tener una mano extraordinariamente delgada y nerviosa, puesto que los dedos dejaron en el cuello como 5 orificios de bala y casi se habían retenido a través de la carne. No hay indicios del móvil del crimen, ni de quién pueda ser el autor. Al día siguiente se leía en el mismo diario: el señor Pierre B., víctima del estremecedor ataque al que nos referíamos ayer, ha recuperado el conocimiento después de 2 horas de asiduos cuidados proporcionados por el doctor Bourdeau. Su vida no corre peligro, pero se teme fundadamente por su estado mental. No se ha logrado obtener rastro alguno del culpable. En efecto, mi pobre amigo se había vuelto loco. Durante 6 meses fui a verle todos los días al manicomio, pero no recuperó la luz de la razón. En su delirio dejaba oír palabras extrañas y, como todos los locos, tenía una idea fija, creyéndose perseguido siempre por un espectro. Un día vinieron a buscarme apresuradamente y me dijeron que había empeorado. La encontré agonizante. Durante 2 horas permaneció bastante tranquilo y de pronto, incorporándose en el lecho a pesar de nuestros esfuerzos, gritó mientras agitaba los brazos, como presa de un indescriptible pánico: «¡Detenedla! ¡Me estrangula! ¡Socorro! ¡Socorro!». Dio 2 vueltas a la estancia lanzando aullidos y luego cayó muerto, con el rostro contra el suelo. Como sus padres habían fallecido, fui yo el encargado de conducir su cadáver hasta la pequeña población de P., en Normandía, donde se hallaban enterrados sus progenitores.
El tiempo era espléndido. El cielo, intensamente azul, refulgía lleno de luz y los pájaros cantaban en los zarzales del barranco, donde tantas veces, siendo niños, habíamos ido a comer moras. Aún me parecía estar viéndole introducirse por una abertura del vallado para deslizarse hasta un pequeño hueco que yo conocía bien, allá abajo, cerca del lugar donde se entierra a los pobres. Luego volvíamos a casa con las mejillas y los labios negros a causa del jugo de las moras que habíamos comido. Miré los zarzales y los vi cubiertos de oscuros frutos. Maquinalmente cogí una mora y me la llevé a la boca. El anciano sacerdote había abierto su breviario y murmuraba en voz baja sus oraciones, mientras en el extremo del camino podía oírse el ruido de las herramientas de los sepultureros, que cavaban la tumba para los restos de mi amigo. De repente, aquellos hombres nos llamaron. El cura cerró su libro de rezos y nos aproximamos para oír lo que querían decirnos. Habían encontrado un ataúd mientras cavaban. Con un golpe de pico hicieron saltar la tapa del féretro y dentro pudimos ver un esqueleto desmesuradamente largo, cuya calavera, con las cuencas vacías, parecía mirarnos aún y desafiarnos. Experimenté un intenso sentimiento de malestar y sin saber por qué llegué casi a sentir miedo. Miren, dijo uno de los hombres, este pillastre tiene cortado uno de los brazos. Aquí está la mano. Y recogiendo de junto al cuerpo una gran mano seca y desollada, nos la enseñó. Fíjate tú, intervino el otro riéndose, se diría que te está mirando dispuesto a saltarte al cuello para que le devuelvas su mano. Vamos, amigos, terció el sacerdote, dejad a los muertos en paz y volved a cerrar ese ataúd. Cavaremos en otra parte la tumba para el pobre Pierre. A la mañana siguiente todo había concluido. Emprendí el regreso a París después de haber dejado 50 francos al anciano sacerdote para que dijera unas misas por el eterno descanso del alma de aquel a quien habíamos importunado en su sepultura. Así concluimos esta primera historia, un clásico del terror, donde ingresan elementos de la muerte, del más allá, la magia y el misterio. Esta historia también la podemos haber conocido como la mano del mono, muy similar, una mano encantada que acarrea un trágico final a quien la posee. Cuéntenme, ¿qué les ha parecido esta historia? Terrorífica, ¿verdad? Si les gustó esta historia, no dejen de darle like, de comentar y por qué no suscribirse para que les lleguen las nuevas notificaciones de historias. Vamos a estar leyendo estas historias de ultratumba de diferentes autores clásicos, de los mejores de todos los tiempos. Así que los espero mañana. Muchas gracias.